Vamos a iniciar esta sesión extraordinaria sobre el tema de equipos de protección personal. Durante esta presente sesión vamos a conversar un poco de qué se tratan los equipos de protección personal, cuáles son sus características, qué condiciones debemos tener en cuenta para poder planificar, se podría decir, la gestión o la administración de los equipos de protección personal. Y si nos queda un tiempo, también vamos a hablar sobre los mitos que se han generado acerca del uso de los equipos de protección personal. En la medida de lo posible, conforme vayamos avanzando cada tema, voy a cerrarlo con un espacio en el cual ustedes puedan hacer alguna consulta o si tienen alguna en el interín de la exposición, también lo pueden hacer y ya veremos el momento más conveniente para poder darles la respuesta. ¿Correcto? Bien, vamos a iniciar la sesión hablando básicamente de lo que concierne a el empleo o la estrategia en el uso de los equipos de protección personal. Bien, esta es una definición sencilla de lo que podría entenderse como un equipo de protección personal. Como su nombre claramente lo indica, ahí se dice equipo. ¿Qué cosa es un equipo? En este caso es un conjunto o es un dispositivo que ensamblado apropiadamente permite a una persona poder tener una especie de resguardo o protección contra posiblemente algunos peligros que no hayan sido adecuadamente controlados o que posiblemente son desconocidos. A este punto lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la seguridad básicamente tiene como estrategia de manejo o de gestión tres niveles claramente definidos. El primer nivel, posiblemente el más conocido, es el nivel que nosotros conocemos como la prevención. Es decir, en ese nivel normalmente lo que hacemos como especialistas o como expertos en el tema de la seguridad es básicamente identificar primero los peligros, analizarlos y luego de eso establecer la posibilidad de eliminarlos y si no se pueden eliminar, debemos tratar de controlarlos bajo alguna de las premisas establecidas para esta etapa. Es evidente y es conocido que no todos los peligros los podemos eliminar y entonces tendríamos que entrar a la etapa de control. Ahora, la gran pregunta es, ¿todos los peligros los podemos controlar? Lamentablemente, ante la experiencia propia, vemos que los peligros no todos pueden ser adecuadamente controlados. Una porque pueden ser peligros que hasta cierto punto increíblemente se requieren o que son peligros que son inherentes a la propia actividad o pueden ser también peligros que son inéditos, es decir, totalmente desconocidos, totalmente nuevos y evidentemente a veces no hay la capacidad para poder anticiparlos, ¿correcto? Ante esa eventualidad en el cual la prevención no es totalmente posible, se puede decir, tendríamos que confrontar los otros dos niveles de la seguridad que son, en primer lugar, la protección y en segundo lugar, la etapa que se denomina la reacción a través de medidas de contingencia o de emergencia. En el caso de la etapa de la protección, claramente los elementos que se emplean para esta etapa son los equipos de protección personal. Y por eso es que inclusive se considera que el equipo de protección personal es la última barrera que nosotros tenemos para evitar no el accidente, pero sí las consecuencias del accidente, es decir, una lesión o una enfermedad.
Bien, entonces debemos tener en cuenta esto, ¿no? El equipo de protección personal no elimina los peligros, ¿correcto? Ni los efectos adversos potencialmente asociados, accidentes o exposiciones crónicas inseguras. Lo que sí es que es la última barrera entre el accidente y el daño, ¿correcto? Entonces, esa barrera que hay entre el accidente que se puede producir y el daño que potencialmente podría ocasionarse, existe una barrera que le podemos denominar equipo de protección. En este caso, que puede ser personal, que es el más conocido, o también hay sistemas de protección colectivos. Entonces siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? La importancia del empleo de un equipo de protección personal radica en que básicamente es la última barrera entre el peligro y la persona que está expuesta a él. Y de ahí la importancia del empleo del equipo de protección. Trabajador que no emplee el equipo de protección no va a tener esa última barrera en caso de que ocurra un accidente. En algunos casos, como les decía a ustedes, lamentablemente el peligro no puede ser eliminado porque es consustancial a la tarea. Mencionemos un equipo que se utiliza, por ejemplo, para proteger contra caídas. Normalmente los trabajos en altura, como su nombre lo indica claramente, son trabajos que se tienen que realizar a un cierto nivel, ¿correcto? Y ese nivel establecido lamentablemente ejerce sobre el individuo el potencial de una energía de caída, ¿correcto? Ante eso no podemos hacer nada, es decir, esa altura no se puede eliminar. Entonces, la única medida que se puede optar, si es que no se puede, no se podría prevenir una potencial caída, sería evitarla, ¿correcto? Y en este caso, el individuo necesariamente tiene que utilizar un equipo o un sistema de protección contra caídas. Es evidente que si el individuo no lo usa y ocurre la caída, lamentablemente las consecuencias van a ser hasta fatales. Bien, hay determinados criterios que debemos tener en cuenta para decir que el individuo requiere un equipo de protección personal. Vamos a revisarlos a continuación y el primero que ustedes están viendo es la primera de las premisas, ¿no? Es decir, ¿cuándo se requiere un equipo de protección personal? Cuando el peligro no puede eliminarse o su control técnico o administrativo es insuficiente, ¿correcto? Entonces, ante la eventualidad de que el peligro no puede removerse del área de trabajo, ¿no? O que los controles denominados técnicos o de ingeniería o los controles administrativos no puedan resultar suficientes, es decir, no cubran, no resguarden totalmente al individuo, entonces en esa situación se debe reconocer que el individuo debe requerir un equipo de protección personal. Una segunda razón por la cual se requiere también equipo de protección personal es cuando uno establece una medida de control, pero obviamente la medida de control no se puede dar de la noche a la mañana. Vamos a poner el ejemplo, tenemos una fuente de ruido y decidimos establecer un aislamiento, una barrera acústica entre el trabajador y el ruido. En este caso, poner esa barrera acústica nos puede llevar días, ¿no? Entre el hecho de cotizar, quién va a ser el contratista que ponga la barrera, establecer los criterios técnicos para el diseño de la barrera, esperar a que venga el contratista con los materiales y la instale, puede pasar, pues, vamos a decir, 2, 3, 4 o 5 días. Entonces, en ese lapso sería necesario que el personal expuesto tenga equipos de protección personal. En este caso, un equipo de protección auditiva, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Lamentablemente las medidas de protección o las medidas de control que uno pueda establecer
no necesariamente se pueden hacer de la noche a la mañana y entonces en ese lapso se requiere el uso de los equipos de protección personal. Una tercera razón es esta que ustedes están viendo cuando ocurre alguna emergencia, ¿no? En el caso del personal que tenga que evacuar por un área en donde pueda haber algún peligro, por ejemplo, un gas que puede ser tóxico y uno tiene que atravesar esa zona en donde hay la fuga de ese gas tóxico, entonces uno tendría que utilizar en este caso un equipo de protección respiratoria, ¿no? O si el gas tóxico inclusive puede tener efecto sobre la vista, tener que utilizar protección visual, ¿no? También en el caso de las emergencias para el personal o las cuadrillas de rescate o las brigadas de rescate, estas también necesitan emplear determinados equipos de protección para poder ejercer o para poder desarrollar estas operaciones de respuesta. Entonces, ante esa eventualidad de una emergencia, también se puede reconocer la necesidad del uso de uno o de varios equipos de protección. Bien, determinado la necesidad de los equipos, una de las cosas que también debemos tener en cuenta es la gran variedad de equipos de protección personal. En ese sentido, nos resulta bastante útil conocer la manera en que los podemos clasificar para de esa manera poder también determinar, mediante una especie de revisión de la cabeza a los pies, qué equipos de protección personal requerimos para determinadas tareas. Ahora, la clasificación de los equipos de protección personal se puede dar de diferentes maneras y posiblemente la clasificación más conocida o más empleada es aquella que utiliza las partes del cuerpo, ¿correcto? Y en ese sentido nosotros podemos clasificar a los equipos de protección personal teniendo en cuenta estas partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la cabeza. En la cabeza tenemos el cráneo, los ojos, la cara, los oídos, el sistema o el aparato respiratorio, la zona del torso o del tronco del cuerpo humano, aquellas que son parte de la protección de las extremidades superiores o inferiores, brazos, manos, piernas y pies. Debemos tener en cuenta también que hay equipos de protección personal que cubren todo el cuerpo, prácticamente lo encapsulan. Y finalmente hay situaciones especiales como son los trabajos en altura, los trabajos en cercanías a cuerpos acuosos de gran volumen, como pueden ser cerca de ríos, lagos o simplemente represas. Entonces, en esas situaciones en las cuales hay características muy especiales, también requiere de equipo de protección personal para estas situaciones. Bien, entonces a continuación y durante el desarrollo del resto de la temática vamos a tratar de hablar sobre estos equipos de protección personal utilizando esta clasificación de modo tal que podamos cubrir, si no la totalidad, por lo menos la gran parte de los equipos de protección personal que han sido diseñados para el uso de los trabajadores en las diferentes industrias existentes hasta la actualidad. Bien, otro de los aspectos, aparte de tener en cuenta por qué es que se requieren los equipos, cómo los podemos clasificar, es este de los criterios de selección, es decir, qué aspectos, qué requerimientos podemos tener en cuenta para seleccionar de modo adecuado, de modo apropiado un equipo de protección. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que teniendo como premisa que el individuo está usando de manera correcta el equipo,
¿correcto? El equipo debe garantizar una defensa efectiva contra el peligro. ¿Qué cosa se entiende como una defensa efectiva? Se entiende como el grado de protección, es decir, en este caso el equipo de protección debe garantizar la protección ante ese potencial peligro que hay, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el peligro de cortarme la mano porque estoy manejando instrumentos de corte, yo debería tener, por ejemplo, algún tipo de guante que me pueda servir para protegerme contra esa eventualidad de algún corte accidental, ¿no? Si yo estoy empleando un equipo de protección auditiva porque tengo un ruido, una fuente ruidosa próxima a mí, entonces ese equipo de protección personal no solamente me debe atenuar el nivel de ruido, sino que también me debe garantizar que esa atenuación esté a niveles que no me causen ningún daño. Por eso se llama una defensa efectiva, ¿no? Porque evidentemente yo me puedo poner un par de algodones en los oídos y con eso puedo atenuar el ruido en cierto grado. Pero la gran pregunta es eso, ¿no? ¿La defensa es efectiva? Es decir, esa atenuación que yo estoy logrando, ¿es suficiente o no lo es? ¿Correcto? Entonces, un primer criterio es ese, que nosotros sepamos claramente a la hora de seleccionar si estamos seleccionando el equipo que suficientemente nos va a proteger contra el peligro al cual vamos a estar expuestos. Siempre y cuando tengamos esa premisa del uso correcto del mismo, porque es evidente que si yo no empleo correctamente el equipo, por más que el equipo tenga un grado de atenuación de ruido, por ejemplo, sumamente bueno, de todas maneras no voy a poder conseguir esa defensa efectiva porque estoy usando mal, estoy usando de manera incorrecta el equipo. Lo segundo que debemos tener en cuenta para seleccionar un equipo es que el equipo no debe tener ninguna característica que pueda, como claramente indica ahí el párrafo, interferir o dificultar significativamente el desempeño normal del usuario, es decir, que no sea un estorbo para el trabajo cotidiano del individuo, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta que siempre el equipo de protección personal va a ser un elemento extraño al individuo. En este caso, el individuo siempre va a tener que pasar por un cierto periodo de habituamiento al equipo de protección. Pero lo que debemos tener en cuenta es que una vez habituado el individuo no debe tener dificultades para hacer ese trabajo cotidiano. ¿Correcto? Si el equipo, aún a pesar del habituamiento, genera entorpecimiento del individuo, es evidente que es un equipo que posiblemente no sea adecuado para el empleo en esas situaciones para la cual queremos seleccionarlo. La tercera razón o el tercer criterio para seleccionar un equipo es que evidentemente el equipo debe ser lo suficientemente cómodo, de rápido habituamiento, es decir, que el individuo debe sentirse, se puede decir, tranquilo, sentirse prácticamente como si no lo estuviera usando después de un cierto periodo relativamente, bueno, vamos a decir pues un par de días de haber comenzado a emplear el equipo de protección, ¿correcto? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que también el equipo de protección en lo posible debe ser fácil de ponérselo y quitárselo. Si un equipo no tiene esa cualidad, imagínense ustedes ante el uso en una emergencia, ¿no? En el cual el equipo tiene que ser rápidamente colocado, ¿correcto? Entonces debemos tener en cuenta que eso también es un criterio importante para el empleo de un equipo de protección.
Otra de las consideraciones o de los criterios es este de que las propiedades intrínsecas del equipo no deben añadir peligro al mismo, ¿no? Es decir, no debe haber partes que tengan algún tipo de o cierto nivel de toxicidad o de inflamabilidad, ¿no? Vamos a decir, yo tengo que requerir el uso de un respirador buconasal y a lo mejor, pues, puede ser que sea yo alérgico al GB natural, entonces yo no podría utilizar, por ejemplo, pues, un respirador buconasal que sea hecho con GB natural, ¿no? Tendría que buscar posiblemente uno que sea hecho con un GB sintético, ¿no? Otra de las características que lamentablemente también debemos tener en cuenta es el grado de inflamabilidad de los materiales con el cual están confeccionados los equipos de protección. Hay equipos de protección en los cuales obviamente posiblemente a lo mejor el material puede ser adecuado desde el punto de vista de la protección, pero no adecuado desde el punto de vista de la inflamabilidad, es decir, puede ser fácilmente inflamable el material. Entonces, eso tampoco es dable aceptarlo a la hora de seleccionar un equipo de protección. En la medida de lo posible, el equipo debe tener una inflamabilidad sumamente baja, ¿correcto? Y si es que no se puede lograr esa combustibilidad baja, habría que ver si es que se le puede aplicar algún retardante, ¿sí? Pero en lo posible deberíamos tratar de seleccionar equipos en donde ya de fabricación, por los materiales en sí, todos tengan una baja inflamabilidad. Bueno, vamos a responder a la consulta que hace el amigo Héctor Barrios. Sí, evidentemente en el mercado y sobre todo en el mercado de producción nacional, pues podemos encontrar, como se diría, pues equipos y equipos, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, ¿no? Una situación casi típica es el uso de guantes de cuero y a veces esos guantes de cuero que se suministran son unos guantes que son sumamente rígidos, sumamente duros, ¿correcto? Pero es evidente que ahí lo que ha ocurrido es que el fabricante está empleando pues un cuero que realmente no debería emplearse para el propósito de los guantes para uso de equipo de protección personal, ¿sí? Lo que sucede es que también ahí viene la cuestión del precio, lamentablemente, ¿no? En el que dice, bueno, pero es más barato, obviamente es más barato, pero es prácticamente improductivo, ¿no? Improductivo utilizar ese tipo de equipos, ¿correcto? Entonces, sí, evidentemente hay calidades en los equipos de protección. Y eso hay que reconocerlo, que normalmente para evitar, posiblemente para evitar que se adquiera equipos que posiblemente sean sumamente incómodos para el trabajador, es que el especialista en seguridad debería emitir, antes de la compra de un equipo de protección, debería emitir una especie de especificación técnica donde claramente se diga cuáles son las calidades y las características que debe reunir el equipo de protección personal a entregar al trabajador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, luego de establecido esa especificación técnica que hay que llegar a la gente de logística, el área de seguridad debería participar en la evaluación de las propuestas que se presenten para adquirir el equipo de protección y debería descalificar aquellas propuestas que no garanticen la adecuada comodidad del usuario, ¿correcto? Bueno, finalmente, si la empresa compra el equipo adecuado, también hay una tercera cuestión que el experto en seguridad debería hacer, y es que cuando vienen los equipos al almacén, antes del ingreso de estos equipos debería hacerse una inspección para evidentemente comprobar que las cualidades propuestas por el proveedor sean las mismas de la mercadería que se está recibiendo antes de que sea ingresado al almacén y sea luego entregado a los trabajadores.
Bueno, si se hacen estas tres, si se hacen esos controles, esas consideraciones en esos tres niveles, uno podría lograr en lo posible un equipo de protección personal que sea de calidad y que sea relativamente cómodo para el trabajador. La señorita Carolina está preguntándome que si esto, yo me imagino que debe ser la cuarta característica, ¿no? En la cual está indicado la parte de la inflamabilidad. Si es correcto, en lo posible, cualquier equipo de protección personal, no necesariamente en ambiente donde pueda haber riesgo de incendio, porque uno realmente no sabe bajo qué circunstancias uno va a estar expuesto a un fuego, ¿correcto? Y tampoco uno no sabe si ese equipo de protección personal va a ser designado a qué persona o bajo qué circunstancias en las cuales puede estar involucrado el individuo ante la posibilidad de un incendio, ¿correcto? Entonces, en lo posible, cuando uno escoja un equipo de protección, debe verificar que efectivamente los componentes del equipo tengan una baja inflamabilidad. Ojo, estamos diciendo casi para todos. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, proseguiríamos con el tema, ¿no? Bien, un quinto criterio es este que indica acá, ¿no? En el cual también en lo posible deberíamos escoger equipo de protección personal que puedan ser de inspección relativamente sencilla o simple, ¿no? Y que uno pueda evidenciar de manera clara si es que hay alguna parte deteriorada o inutilizada en el equipo de protección, ¿correcto? Esta también es una característica a tener en cuenta, porque a veces podemos comprar un equipo muy, muy sofisticado y que a lo mejor es también difícil de revisar para ver si es que tiene alguna falla, ¿correcto? Entonces, en lo posible deberíamos tratar de tener equipos de protección que sean relativamente sencillos también para inspeccionar. Otra de las cosas que también deben ser sencillas es el mantenimiento, es decir, una vez detectado la falla, una vez detectado la parte deteriorada, deberíamos tener la posibilidad de hacerle un mantenimiento y que este mantenimiento sea bastante simple en lo posible, ¿correcto? De tal forma que el mismo usuario, teniendo el repuesto a la mano, pueda hacer el mantenimiento adecuado y pueda tener siempre operativo su equipo de protección personal, ¿correcto? Debemos tener en cuenta que los equipos de protección personal, como tales, deberían o deben tener algún tipo de certificación, ¿correcto? En nuestro país teníamos ITINTEC, actualmente tenemos Indecopi, ¿correcto? Pueden haber normas que son nacionales, como puede ser el IRAM, que es de Argentina, el ICONTEC, que es de Colombia, ¿correcto? Entonces, estas entidades son entidades eh, que hasta cierto punto están involucradas en la certificación de la calidad de los productos. O también podemos tomar en cuenta normas o criterios o documentos que no necesariamente tienen perdón, no son necesariamente emitidas por un ente del Estado o entes nacionales, sino que
pueden ser también de entidades privadas o particulares como la Underwriter Laboratories o la Factory Mutual, ¿no? O la MSHA, ¿no? Entonces, que no solamente son privadas, sino que también tienen reconocimiento a nivel internacional, tanto como las entidades nacionales como DIN, la British Standard o la AFNOR de Francia. Correcto, en todo caso, siempre en lo posible deberíamos verificar que el equipo de protección que estamos comprando tenga algún tipo de certificación. Lo que sí, lamentablemente, hay que reconocer es que de parte de Indecopy no todos los equipos de protección personal tienen una norma, porque por ejemplo en nuestro país, hasta lo que sé, por ejemplo los equipos de protección respiratoria carecen de una norma nacional y por tanto Indecopy no podría certificar equipos de protección respiratoria. Entonces, ante esas eventualidades en las cuales no tengamos una homologación nacional, podemos recurrir a las homologaciones del país de origen. Ok, bueno, acá el amigo Héctor Barrios nuevamente nos hace una pregunta, dice, ¿qué equipos se pueden reparar? Entendía que solo se descartaban. No, bueno, hay equipos que sí se pueden reparar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo, por decir, las orejeras. Ustedes saben que las orejeras están conformados, y lo vamos a ver más adelante, de un casquete y de una banda perimetral hacia la oreja, que básicamente es la que es la superficie de contacto entre el individuo y el equipo, ¿correcto? Esa banda con el uso se puede poner dura y obviamente con eso disminuir su capacidad para atenuar el ruido. Entonces esa banda se tiene que retirar, se tiene que desechar y se tiene que poner una nueva, ¿correcto? A eso me refiero como un mantenimiento. En este caso no estoy reparando, sino que estoy quitando una parte que ya es inadecuada y estoy poniendo otra, ¿correcto? Vamos a poner otro ejemplo. En el caso de los cascos tienen una suspensión. Bueno, la suspensión después de un cierto tiempo también pierde cierta capacidad para atenuar o para mitigar un golpe si es que cae encima del casco, ¿no? En ese caso, esa, esa, esa banda de suspensión tiene que ser retirada y tiene que ponerse una nueva, ¿correcto? En ese sentido, existen ciertos equipos cuyas partes cada cierto tiempo se tienen que renovar, es decir, se tiene que hacer un mantenimiento en el equipo. Y así por el estilo, tenemos equipos de protección autónomas que también tienen una serie de partes que pueden deteriorarse y que pueden ser reemplazadas por unas nuevas, ¿correcto? Ahora, cuando uno compra un equipo de protección personal, este equipo tiene una serie de partes y es evidente que uno no solamente debe tener en el almacén el equipo, sino también las partes que son el repuesto para estos equipos, ¿correcto? Y ojo que cuando hablo de repuestos tienen que ser repuestos de la misma marca del equipo. Yo no puedo utilizar repuestos de otra marca. Como que tampoco si yo tengo, por ejemplo, un casco y ese casco es MSA, no es dable que yo le esté poniendo o esté adosándole orejeras que son 3M o de otra marca, porque estoy utilizando entre comillas una especie de equipo Frankenstein, ¿no? Que son de el casco es MSA y mis orejeras son 3M. Ojo. Entonces, si yo tengo un casco que es MSA, mis orejeras también tienen que ser MSA. Y todas las partes que yo tenga como repuesto tienen que ser MSA. ¿Correcto? Ok, vamos a proseguir con el tema.
Entonces habíamos conversado sobre los criterios que tenemos para poder seleccionar de modo adecuado un equipo de protección personal. Como le digo, estos son criterios y en la medida de lo posible deberíamos tenerlos en cuenta, ¿correcto? En la medida de lo posible para poder nosotros establecer también la especificación técnica que se nos acomode a los requerimientos que tengamos sobre los peligros que hemos identificado y cuantificado en cuanto a sus niveles de afectación. Bien, ahora vamos a hablar sobre los criterios que debemos tener en cuenta para emplear los equipos de protección, ¿correcto? Ya no para seleccionarlos, sino ahora para emplearlos. Uno primero es que el equipo debe ser el adecuado para la tarea a desempeñar, ¿no? Y en este caso, para lograr que el equipo sea el adecuado, como les había expresado anteriormente, debemos tener en cuenta esos criterios de selección. Esos criterios de selección que debemos volcarlo en un equipo de protección, en una especificación técnica que nos sirva para justamente comprar el equipo que sea verdaderamente el adecuado para la tarea que vamos a desempeñar. Un segundo criterio que debemos tener en cuenta es que el equipo de protección personal, como su nombre lo indica, es un equipo y como tal debe estar en condiciones seguras. Y cuando hablamos de condiciones seguras, básicamente aquí nos estamos refiriendo pues al estado que tiene el equipo en su conjunto, ¿no? Es decir, el equipo y todos sus componentes deben estar en buenas condiciones, ¿correcto? En buenas condiciones que puedan asegurar que efectivamente el grado de protección diseñado para el equipo sea el grado de protección que evidentemente el equipo está suministrando, ¿correcto? Porque, ojo, el equipo puede ser que al inicio de su uso haya tenido el grado o el nivel de protección adecuado, pero conforme va siendo usado y el equipo se va desgastando, se va deteriorando, puede perder parte de esa capacidad de protección. Y en ese caso ya no podríamos hablar que el equipo esté en condiciones seguras, ¿correcto? Ya no nos puede asegurar, ya no nos puede garantizar que efectivamente nos va a proteger ante la eventualidad de la ocurrencia de un accidente. Debemos tener en cuenta que asegurar que el equipo esté en condiciones seguras implica que evidentemente hayamos adquirido el equipo adecuado y dos, que el mantenimiento cotidiano nos garantice que efectivamente se mantenga el equipo en condiciones seguras. Y tres, que es un requisito esencial y básico, es que debe ser usado de la manera correcta. En otras palabras, un equipo de protección personal puede ser el adecuado. Un equipo de protección personal puede estar en buenas condiciones, pero si yo lo empleo de la manera incorrecta, evidentemente no me va a dar la protección que yo requiero. ¿Correcto? Y en ese sentido, debemos tener en cuenta la gran importancia no solamente de suministrar el equipo de protección, sino que el usuario debe ser capacitado para que sepa usarlo de la manera correcta. En otras palabras, no es solamente cuestión de repartir los equipos de protección, sino que el trabajador debería recibir una charla en la cual se le explique claramente la manera correcta, cómo debe emplearlo, la manera correcta, cómo debe mantener el equipo, la manera correcta, cómo debe guardar el equipo. ¿Sí? De tal forma que este equipo de protección tenga la vida útil que el fabricante ha establecido por diseño. Es evidente que si yo no mantengo adecuadamente mi equipo, si yo no lo guardo, no lo conservo adecuadamente en mi equipo, puede ser que no llegue a tener esa vida útil de diseño
al cual normalmente los fabricantes recomiendan. Bien, entonces debemos tener en cuenta estos tres criterios cuando se emplea el equipo de protección personal. ¿Ok? Una debe ser apropiada para la tarea, dos, debe estar en buenas condiciones y tres, emplearlos de la manera correcta. Si nosotros tenemos en cuenta estos tres criterios, evidentemente el equipo de protección nos va a asegurar que nos va a proteger para el nivel, ojo, para el nivel de diseño al cual ha sido establecido. Es evidente que si yo me expongo a un nivel superior, posiblemente el equipo pueda ser insuficiente, ¿no? Contestando al amigo Alberto Cárdenas, bueno, en realidad los equipos de protección, eh, debido a los materiales o a la manera como ha sido fabricada, es decir, a los estándares de calidad del fabricante, se supone que debe tener una vida útil, ¿correcto? Nosotros como usuarios o como potenciales usuarios de estos equipos deberíamos solicitar al proveedor, al fabricante, para que éste nos diga claramente cuál es esa vida útil del equipo y tengamos el criterio suficiente para poder darle de baja, ¿correcto? Algunos proveedores tienen ese dato de la vida útil en sus manuales, otros lamentablemente no, y hay que hacerles la consulta. Sobre todo en el caso de los equipos producidos en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido debemos posiblemente ser exigentes en cuanto a ese dato de la vida útil. Bien, entonces un criterio que aquí un poco redondea esto es el hecho de el mantenimiento y la conservación, es decir, guardarlo de la manera correcta, ¿no? Porque como les decía a ustedes, lamentablemente si el mantenimiento o la conservación no es correcta, eso puede mermar la vida útil del equipo. Y bien, la 3 ligada con la 4 es esta de darle de baja al equipo, ¿no? O de reemplazar aquellas partes, aquellos componentes que debido a que no tienen la misma vida útil del resto de los equipos, de las partes del equipo, tengan que ser reemplazados posiblemente más frecuentemente. ¿Correcto? Todo eso tenemos que tener en cuenta. Es decir, no solamente es el equipo en su conjunto, sino que hay partes más sensibles o de vida útil más corta que debemos tener en cuenta para el adecuado reemplazo de los mismos. Bien, vamos a hacer una primera pausa y volveremos